pero muy buenas noches. Bendiciones, familia. Gracias por esta nueva oportunidad. Primeramente al Padre que nos otorga para que podamos salir a través de este medio a los aires para bendecir tu vida, para bendecir tu casa, para bendecir a tus hijos, para bendecir a tu territorio. Sí. Y este es un día muy especial, así como nuestro segundo miércoles del mes de enero, pero hoy 14 de enero es una fecha especial, recordando el nacimiento del apóstol Ariel, así que estamos en la casa felices y contentos, celebrando este cumpleaños de Ariel y estamos contentos como familia, como ministerio, de ver la mano poderosa del Padre. Mira, queremos bendecir a todos aquellos que en esta noche se conectarán, que mandarán mensajes y primero agradecerle a muchas familias que se conectan a través de este medio. Queremos bendecir a esta hermana que hemos visto el día domingo cuando fuimos a pasear con nuestros nietos, que ella es de Cortines. Queremos bendecir tu vida. Sabemos que hay muchas familias que nos ven y me dice, yo lo miro a ustedes. Qué bueno. Queremos bendecirle y darle gracias a Dios porque el Padre nos puso este diseño de salir todos los días miércoles 20 horas para transmitir la palabra de vida. Estamos felices en este día por esta celebración, pero felices también porque el Padre día tras día habla a sus hijos. Y qué importante es venir con una actitud delante de Dios. Porque no podemos venir delante de Dios con una actitud arrogante, sino todo lo contrario. Delante de Dios tenemos que venir con una actitud de humillación. Y esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para este día. Humillarnos. Usted sabe que todas las escrituras, unos pasajes especiales habla de humillarse, pero Jesús enseña y dice que aquel que se humilla será enaltecido. Qué tremendo, porque humillarme significa necesito de Dios, necesito su presencia, necesito al Creador, necesito su gracia, y reconociendo que necesitamos de Dios es humillarnos. Pero quiero llevarte a la palabra que dice en 1 de Pedro 5:6. Mira lo que dice. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y esto es clave. Es clave porque mi tarea es venir con la actitud correcta, humillarme delante de su presencia y Él nos va a exaltar, nos va a poner en alto cuando fuere el tiempo. Y sabe que en esto muchos por ahí tienen como una ansiedad, pero tienes que dejar que toda ansiedad ponerlo bajo su mano poderosa, porque el Padre no solamente habla en las Escrituras, sino que Él lo cumple. Aquel que se humilla será enaltecido. También habla en otra parte, en Lucas, por ejemplo, porque cualquiera que se enaltezca, esto es ya lo contrario, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. En 2 de Crónicas 7:14, muchos conocemos lo que dice en 2 de Crónicas.
Y es tremendo si yo tomo la actitud correcta. Cuando dice, si se humillare mi pueblo. El pueblo de Dios está hablando al pueblo, a sus hijos. Está expresando. El mismo Padre está hablando. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces, mire todos los requisitos para que el Padre diga, y entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanará Él nuestra tierra. El Padre desea bendecirnos, el Padre desea abrir las puertas de bendición para cada familia, para cada vida, pero es necesario o hay requisito. Humíllate bajo su presencia, humíllate bajo su mano poderosa y Él a su debido tiempo te exaltará. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Padre, por esta palabra donde tú nos enseñas que debemos humillarnos bajo tu mano poderosa y decirte, Señor, que te necesitamos. Necesitamos, Señor, como casa. Necesitamos como familia. Necesitamos que tu Espíritu intervenga en la nación de Argentina. Necesitamos que tu Espíritu venga sobre esta nación, Señor, y que puedas suplir las necesidades de cada hogar, de cada casa, de cada matrimonio. Desde este lugar queremos bendecir a los que nos están viendo de diferentes lugares, los de Santa Fe, los de allí en Misiones que se están conectando, y a todos los del sur, a nuestros hermanos allí en Guatemala, los de Perú, los de México. Gracias, Padre, gracias. Y que podamos venir con esta posición, es humillarnos. Necesitamos humillarnos bajo su mano poderosa. Y Él nos va a exaltar, nos va a poner en alto. Oh, gracias, papá. Gracias por esta tarde, gracias por esta fecha tan especial para la Casa León de Dios. Queremos bendecir también la vida de Ariel, queremos bendecir su vida, queremos bendecir el ministerio, queremos bendecir lo que tú pusiste en su corazón, que este año sea fructífero. Gracias, papá, gracias. Como casa, como ministerio, estamos felices de poder compartir esta alegría a todos aquellos que nos están viendo. Gracias, Jesús. Gracias. Muy, pero muy buenas noches. Dios le bendiga. Bienvenido una vez más, como cada miércoles, que hemos aceptado el desafío de poder salir al aire y de esta manera poder edificar, poder bendecir, poder activar y poder llegar a tu vida, a tu casa, a tu hogar con una palabra de vida, con una palabra que te pueda catapultar a todo lo que Dios ha diseñado para sus hijos en esta generación. Muchísimas gracias por los saludos, por todos los que nos han saludado, bendecido. Estamos agradecidos por un tiempo más, por un año más de vida. Y a medida que va pasando el tiempo y uno va adquiriendo experiencia, madurez, uno va creciendo, uno va teniendo una perspectiva de la vida totalmente diferente cuando uno, por así decirlo, es joven o es adolescente, o está en una etapa de su vida o de su desarrollo.
el Señor nos ha permitido, por su gracia, su misericordia, ir avanzando en las diferentes etapas y siempre hemos contado con el favor de Dios. Y Dios me ha permitido y me ha bendecido muchísimo el poder formar un hogar, una familia, y hoy estamos disfrutando algunos frutos de estos años a través de los nietos y cómo uno es ahí recreado en esos amores tan especial que te permite disfrutar como abuelo y traer esos momentos donde uno se le pasa tan rápido cuando uno es padre, por causa que tiene el compromiso y la responsabilidad de educar, de formar a sus hijos. Y bueno, se te pasa bastante rápido la vida, pero cuando llega la etapa de los nietos, uno tiene que tomar las cosas diferentes y comenzar a disfrutar y a recordar de que Dios siempre ha sido bueno. Así que yo les bendigo, les agradezco y les agradezco por estar allí. Y como verán, cada miércoles estamos siempre con un compromiso en nuestros corazones. Y como decía mi esposa, nos encontramos con una hermana, estaba con su hijo, un tocayo llamado Ariel, si estás viendo, un gran saludo. Estaban con su familia en ese lugar ahí muy familiar, donde había un lugar de juego para los niños, y se acercó y nos saludó y nos preguntó. Y efectivamente, dice, ahora que lo veo, lo escucho, nosotros los miércoles estamos conectados y recibiendo lo que usted está transmitiendo, las oraciones. Así que bendecimos la localidad de Cortines, a todas las familias, a los pastores de aquel lugar, y damos gracias a Dios que de una manera en la cual Dios nos ha permitido a través de este canal de YouTube poder ser de bendición a personas que pudiesen estar aquí alrededor o en la zona, pero así también cruzando fronteras, cruzando el mar, y esto es lo poderoso y lo maravilloso de la internet. Y bueno, hay que saber ocupar esta herramienta para poder soltar una palabra que viene del corazón de Dios, de poder edificar, de poder bendecir, de poder animar y de poder, aleluya, impartir de la vida de Cristo. Así que damos muchas gracias al Señor. Quiero compartir una palabra poderosa que se encuentra en Hechos capítulo 13 y se trata del apóstol Pablo entrando en una región después de haber sido ungido por un equipo ministerial, porque el Espíritu Santo habló allí en la iglesia de Antioquía y ellos estaban ahí adorando, ayunando y ministrándole al Señor. Y dice la palabra que el Espíritu Santo habló. Qué maravilloso es cuando nos tomamos tiempos de ayuno, tiempos de oración. El Espíritu Santo va a venir sin duda para traer un ungimiento, y el ungimiento va a tener un propósito. Cada vez que la palabra habla del ungimiento y habla del poder de la unción, es justamente para traer libertad a los cautivos, es para sacar a la luz todo el engaño y todo lo que el enemigo, a través de la historia de la humanidad, siempre intentó engañar al ser humano. Y el tema es que muchas veces muchas personas que dejan atesorar en su corazón rencores, odio, rechazo y situaciones que dañaron su corazón, el enemigo sigue siendo astuto para mentir, para moldear o cambiar una verdad. Y a través de cambiar esa verdad, el enemigo trae un engaño. La Biblia dice que aún en los últimos tiempos, si fuese posible, aún engañaría hasta los escogidos, si fuese posible.
Así que tenemos que cuidar nuestro corazón para que ningún espíritu de engaño venga y se apodere de nuestro corazón. Tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que comenzar a ver cuáles son aquellas cosas que de verdad nos impulsa a hacer lo que hacemos, aún los cristianos dentro del cuerpo de Cristo en cuanto a servir al Señor, y aún aquellos que todavía no tienen un encuentro con el Señor, pero las motivaciones deben de ser allí puesto en la balanza para saber qué es lo que me motiva a hacer aquello que muchas veces traerá aplausos, reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el espíritu del engaño es disfrazar una verdad. E incluso hay personas que se mueven bajo una falsa humildad. Falsa humildad. Hay gente que cuando habla mucho de sí mismo y mucho de su humildad, usted tiene que prestar atención, porque esa persona no cabe duda de que hay algo escondido en su corazón. Estos años sirviendo al Señor, hemos aprendido con mi esposa a estar atento y a escuchar a las personas. Y de repente en el caminar uno se encuentra con personas que empiezan a ser verborrágicos y a hablar demasiado. Y cuando esas personas están ocupando tanto tiempo hablando aún de ellos mismos, de su espiritualidad y de todo lo que uno dice, bueno, con lo que yo expreso tal vez puedo lograr impresionar. Amados queridos, cuando uno camina con Dios y la palabra es la que te revela la verdad de Dios, tú no tienes que ser seducido por el engaño y no te tiene que impresionar, porque los dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia, a los santos, a los ministros de Dios, es para edificar y para servir al cuerpo, no para ser servido a través de lo que Dios da por gracia. Lo que por gracia hemos recibido, por gracia lo damos. La palabra dice allí en Hechos capítulo 13, verso 4 en adelante: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, note esta gran verdad y este gran principio bíblico, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, una región bastante especial, una región ahí por el mar del Mediterráneo, y donde en ese entonces operaba fuertemente la brujería, la hechicería a muy alto nivel. Y entre eso había adoraciones paganas a dioses griegos, donde usaban los artilugios del engaño para seducir aún a los que estaban gobernando. No solamente al vulgo, sino a gente que estaba en el gobierno. Era una zona muy especial y el Espíritu Santo, después de ser ungido Pablo, Bernabé, llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla y les da la indicación de ir a esa región. Y dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Esto es muy importante. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra es espíritu y es vida. Y cuando el mensajero se encarga de predicar la palabra va a fluir con un poder y una unción para traer una apertura y quebrar toda atadura de maldición. Ellos anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y dice, tenían también a Juan de ayudante,
Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Estas son las características que las Escrituras está dando mención. Número 1, era en una región de la zona de Chipre, allí en esa isla llamada Pafos. Hallaron a un cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Qué tremendo, la palabra Barjesús quiere decir o hijo de Jesús o hijo de Josué. La palabra Bar, eso viene del arameo, del hebreo antiguo. Esa palabra Bar quiere decir hijo, hijo de. Ahora, qué tremendo, este personaje utilizaba la magia, y escuche esto, era un judío. No era los judíos religiosos ortodoxos que estaban en la sinagoga o rabinos. No. Era un judío que practicaba la magia. Era un judío que no cabe duda que a causa de todo lo que Dios a lo largo de la historia del pueblo de Israel siempre les advirtió Dios que no vaya detrás de los dioses paganos de esos territorios. Pero bueno, la vida de Bar Jesús, la vida de este judío, era alguien que se involucró, alguien que comenzó a practicar los artilugios, la adoración y a incursionar en todo lo que tenía que ver con lo oculto, con lo espiritual, pero esto estaba ligado a las tinieblas y por lo tanto esto trajo un engaño. En primer lugar, él fue engañado. Y en segundo lugar, a través de este espíritu de engaño, él lograba engañar a otros. Y ese espíritu que venía y poseía este hombre y radicaba en la vida de este hombre, era un fluir de una potestad territorial que traía hechizos. El hechizo tiene que ver con la fascinación. Y la palabra dice que era un falso profeta. O sea, era alguien que utilizaba las profecías, pero era falso. ¿Y por qué era falso? Porque era un mago. Era alguien que utilizaba los artilugios y las artes de la magia, del engaño, para manifestar lo relacionado a lo sobrenatural. Amados queridos, usted se da cuenta que esto es muy viejo, que esto es antiguo. Hay presidentes en ejercicio, otros no, otros ya pasaron, amados, que consultan a los magos, que tienen sus magos de cabecera, sus hechiceros de cabecera, que tienen gente que incursiona el mundo de los espíritus, el mundo de los muertos, el mundo de la necromancia, cartomancia, astrología, de ir y consultar y bajar espíritus inmundos que toman posesión de las personas y les empieza a hablar de su futuro y comienzan a engañar y a envolver a través de un espíritu de engaño. El enemigo siempre ha utilizado el engaño. La mujer en el huerto fue engañada con los artilugios a través de la serpiente. La serpiente figura del engaño. La serpiente figura de la brujería, de la hechicería, de la maldad. Todo lo que tiene que ver con serpiente en el mundo espiritual siempre está ligado a la maldad. No a algo bueno, no a algo inocente.
Siempre la serpiente tuvo que ver con eso. Ahora note esto. Los gobernantes, para adquirir poder y permanecer en el poder, y sobre todo aquellos que utilizan el poder para servirse del poder y esclavizar a la población para sus propios intereses personales, gobiernos dictatoriales, gobiernos que usan la manipulación, el artilugio y usan los medios de comunicación para siempre estar dando vuelta a una verdad y hacerlo sentir o que se oiga favorable y como que hablan la verdad. Y amados queridos, usted y yo como hijos de Dios necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Necesitamos buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos caminar en la comunión con la persona del Espíritu Santo para que usted y yo no caigamos en el engaño. Amados, en mi existencia y en mi caminar en la vida, hubieron momentos en mi vida que por no detenerme a buscar y a preguntar al Señor, yo fui seducido por personas que obviamente me estafaron, pero la estafa vino a través de un engaño. Todo lo que tiene que ver con engaño, incluso para hacer negocios, escúcheme bien, usted no puede usar el engaño, la mentira para hacer negocios. Porque eso no es de Dios. Eso no le agrada al Señor. El Señor habla una y otra vez que yo debo de despojarme de todo engaño. Que la vieja naturaleza del hombre está viciado con el engaño. Y aún la carta de Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 1, léalo detenidamente. Gente que por la avaricia de su corazón, la rebelión de su corazón y la enemistad que llevaban contra Dios, amado, un espíritu engañoso les llegó a ellos. Y se lanzaron en depravaciones, laxivias, pecados terribles. El engaño. Satanás se le presenta a Jesús en el desierto, en los 40 días de ayuno, para engañarlo con lo que ya estaba escrito. Entonces Satanás con las escrituras lo tergiversó. No está escrito que podrías hacer convertir, si fueses hijo de Dios, esta piedra en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, eso también está escrito. Satanás utiliza la Biblia, hermano, esto no es nada nuevo. Hay personas que utilizan la Biblia para engañar a otros, para caer bajo un espíritu religioso o fariseico o judaizante. Tengan cuidado con esto. No, ya no vas a usar mala palabra Jesús porque eso es griego, fue un error y hay que decir Yeshua. Hermanos, por años he echado demonios en el nombre de Jesús y he orado por personas para que reciban sanidad en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús fueron sanos y endemoniados fueron liberados. Ahora te quieren cambiar todo. Entonces comienza de a poco. Y te llevan ya a guardar días, festividades, y no comer esto y no comer lo otro. Amados, eso no fue lo que Pablo enseñó en las Escrituras, por favor. Hay personas que a través del engaño van usando las Escrituras para engañar a las personas. Pero como usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que orar. Tiene que escudriñar las Escrituras. Y cuando usted escuche algo que no va acorde a la palabra y que no le produce paz y que le está resonando en su interior, tenga cuidado. Porque lo de Dios traerá paz, no traerá confusión.
Lo de Dios siempre traerá claridad, mis amados. Es importante. Y este judío, mago, falso profeta, llamado Bar Jesús, y dice que estaba con el procónsul, o sea, ya no era el curandero del barrio, ya no era el mago, el que solo estiraba para el empacho, para el ojeo, el que iba y le consultaba, bueno, puede hacer un pase mágico ahí porque quiero hacer que mi esposo ya no me engañe más y deje de tomar. Entonces iban a consultar a doña Juana, a don Pedro, a don Juana y a don Pirulo, y ahí estaban. No, este no era el del barrio. Este se movía en un nivel de magia, de encantamiento, de brujería, que había subido a niveles de poder y de autoridad gubernamental. Y ese es el punto cuando estas personas, con hechizo, con engaño, con palabrerías y seduciendo, amados queridos, quieren hacer creer a la persona de que con su vida pueden hacer lo que quiere. Es que vamos a orar para que te vaya bien, pero no importa, vos viví tu vida como más se te plazca. Así no es Dios, hermano. Y mira qué tremendo. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este hombre de gobierno que tenía autoridad sobre toda esa región, esa isla, era un varón prudente. O sea, era alguien que en definitiva, aunque no profesaba al 100% y no era un hombre temeroso de Dios, pero era un hombre que de verdad anhelaba lo de Dios y quería lo de Dios. Y lo tremendo es que el Espíritu Santo le había enviado a Pablo, a Bernabé, a toda esa región, a predicar en la sinagoga, a predicar en el pueblo, pero también llegó al procónsul, a lugares de gobierno. La palabra de Dios comenzó a fluir con señales, maravillas, potentes. Y eso llegó, como en los días que Jesús estaba allí en Jerusalén, ya había llegado a oídos de Herodes, de Pilato, de los que también funcionarios. La fama de Jesús había llegado hasta los niveles de poder. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es que Dios mira al hombre no por su posición, sino que mira al hombre a su corazón. Y todo hombre, todo ser humano, así viva o haya nacido en un lugar humilde o pobre o necesitado, o en una villa de emergencia, o en un palacio, o en un country, siendo quien fuere, el hombre necesita de Dios. El hombre necesita conocer el mensaje de salvación. El hombre puede alcanzar y lograr muchas metas en su vida. Lograr éxitos, lograr conquista, lograr riquezas, lograr fama, lograr renombre, lograr posición, lograr muchas cosas. Lograr hasta poder establecer una familia medianamente con tanta lucha y bueno. Pero, amados queridos, tarde o temprano todo ser humano necesita de Dios. No importa dónde viva y qué posición ocupa en la sociedad. El Evangelio, la palabra de Dios, es para todos los hombres. Aleluya. El Evangelio debe de ser predicado a todos los hombres. Y este varón prudente había escuchado de la palabra, pero escucha lo que ocurría. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír ¿qué cosa? La palabra de Dios.
El Espíritu Santo provocó en este hombre de autoridad territorial, gubernamental, el deseo de oír la palabra de Dios. Y este debería de ser un mensaje para los intendentes, concejales, diputados, senadores, gobernadores, presidentes, jueces, gente de gobierno. Necesitan tener una experiencia y comenzar a tener un deseo de oír la palabra de Dios. Y yo creo firmemente que estamos en un punto de la historia de la iglesia donde el Espíritu Santo comenzará a moverse de tal manera que mucha gente deseará, anhelará oír la palabra. El avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo provocará, aleluya, un hambre por oír la palabra. Yo lo creo. Aleluya. Yo lo creo. Yo lo creo. Qué tremendo. Pero mira lo que dice en el verso 8. Pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar ¿de qué? De la fe al procónsul. Pero el Espíritu Santo le había dado una asignación a Pablo y a Bernabé, que no solo se limitaba a las sinagogas, al pueblo, al vulgo, sino también al que estaba gobernando. Porque el Espíritu Santo quería traer un movimiento y un derramamiento poderoso en toda esa región para que el evangelio del reino sea propagado y expandido de forma poderosa. Por lo tanto, cuando un hombre de gobierno reconoce a Dios, reconoce a Jesús, reconoce al Espíritu Santo, amados queridos, le abre la puerta a la ciudad. Yo quiero hablar al mundo espiritual y hablar al intendente de la ciudad de Luján y decirle: amado y respetado intendente, tienes que abrir tu corazón a la voz de Dios, no a una religión, no a palabras que puedan endulzarte y poder confortarte. Necesitas saber que necesitas arrepentirte de tus pecados y reconocer que Jesucristo es el Señor y que debes de abrir tu corazón para que la palabra de vida, la palabra de Dios entre. Amados gobernantes de Argentina, necesitan abrir sus corazones a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Oh, Argentina, muchas cosas van a cambiar en esta nación cuando los que gobiernan abran su corazón a la palabra de Dios. Los cambios que vendrán a Argentina, a Latinoamérica, y lo que Dios está haciendo en las naciones de la tierra cuando los gobernantes abran su corazón para recibir la palabra de Dios. Aleluya. Hay poder de Dios. Hay unción de Dios. Porque cuando un gobernante, alguien que está encargado de un territorio, abre su corazón a la palabra de Dios y a la persona del Espíritu Santo, el temor de Dios vendrá, la sabiduría de Dios vendrá, las puertas Dios las va a abrir. Cuando los que gobiernan reconozcan esta verdad bíblica, no necesitarán hacer negociados y corromperse económicamente y llevarse a la perdición por el engaño del dinero y de las riquezas. Dios te permitió, intendente, gobernador, diputado, senador, presidente, estar en esa silla con el propósito de que seas un instrumento para que los que viven en tu ciudad, tu provincia y tu nación
vivan mejor y no utilizar palabras de engaño para un enriquecimiento propio, como todos los dictadores que ya empezaron a caer. Amados, este es un movimiento global y se van a comenzar a ver y a oír cosas tremendas. Los dictadores le dicen al pueblo, los que han manejado con mano de hierro y han utilizado el aparato del gobierno gubernamental para imponer su filosofía, sus pensamientos, para enriquecerse ellos y decir, no, yo no quiero riqueza, pero son mentirosos porque después se encuentran en sus bancos de Suiza y bancos de muchos lugares, cuentas abultadas de miles de millones de dólares. Políticos que caen presos, llevados por la corrupción, llevados por la ambición. ¿Por qué? Porque las riquezas, Mamón, es un Dios que necesita que se le adore y se le sirva. No se puede servir a dos dioses. O sirves a Dios o sirve a Mamón, las riquezas, el engaño. Amados, el dinero no es malo, pero el amor al dinero, el amor a la riqueza, sí es raíz de todos los males. Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que prospera y bendice las manos de todos aquellos que deciden a través del trabajo, a través de los principios que Dios estableció para yo poder prosperar. Amados, Dios se agrada de la pesa justa, de la balanza justa, no que se incline para un lado de injusticia, de corrupción, o de gente que presta dinero y se vuelven usureros y terminan luego apretando y quedándose con los bienes de las personas porque no le pudieron pagar. Amados, no caigamos como personas que caen en trampas por el engaño. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador y que la semilla representa la palabra de Dios, en Mateos 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y escuche, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay mucha gente que recibe la palabra con gozo, con alegría, pero después de un tiempo, escuche, el afán. Jesús le enseñó a sus discípulos, cada día trae su afán. ¿Y qué es el afán? Ese deseo constante y estar preocupado por mañana, por pasado. Es una preocupación, es estar ocupándote de algo antes que algo ocurra. Desmedido. Te quita el sueño. Amados, cuando tú conoces a Jesús, conoces la palabra, conoces al Espíritu Santo y comienzas a ver cómo Dios te bendice, te guarda, y cuando tú te mueves en los principios que el Señor estableció de ser generoso, aleluya, a través de lo que Dios te ha bendecido y tú decides, dispones en tu corazón a honrar a Dios con tus bienes, amados, comenzarás a vivir una vida de paz y de bendición. No está mal el que tú puedas proyectarte, crecer, puedas emprender negocio, no está mal, pero eso no debe de ser tu motivación de vida. No debe de estar enfocado allí tu amor. Porque allí donde nosotros enfocamos nuestro amor, porque Dios no puede, Él no acepta el compartir. Porque tarde o temprano, si yo amo más el hacer dinero, el hacer riquezas,
Si yo amo más el querer ser exitoso, el querer ser rico, el querer ser multimillonario, el querer, amado, el estar enfocado, amado, eso va a ser parte de tu vida y te vas a olvidar de Dios. Porque es un engaño. Las riquezas es un engaño. El amor al dinero se trabaja con engaño. Por eso es importante que tú apuntes al Señor. Y gloria a Dios, si tú estás anhelando crecer en las cosas de Dios y crecer en un emprendimiento, negocio, en tu trabajo, y tú dices, Señor, yo quiero de verdad ser un inversor en tu reino para que tu palabra, amados, escúcheme, habían mujeres que aportaban. Una de ellas era Susana, esposa de un gobernante de Chuza. O sea, eran gente de dinero, gente rica, y ellos sembraban en el ministerio del Señor. Jesús no era ningún pobretón. Jesús no era, perdone la palabra argentina que voy a usar, criolla, no era ni un rasca, ni un miserable. No era alguien que andaba todo rotoso. Jesús no era así. La religiosidad y la religión babilónica, religiosa, quiere mostrar que Jesús simplemente estaba solo con los pobres. No. Jesús se sentó también en casa de gente rica. Jesús, en su momento, cuando vinieron a preguntarle los discípulos de Juan, el profeta Juan, ¿eres tú de verdad el que había de venir? Vayan y díganle que los ciegos reciben la vista, los mudos hablan, los paralíticos, los cojos andan, y que a los pobres se le está siendo anunciado el evangelio del reino. No nos debemos de olvidar al que ha sido menos favorecido, porque la bendición que Dios te da también es para que tú extiendas tu mano. Pero no nos equivoquemos. Hay personas que comienzan a inclinar demasiado su vida al otro lado de la balanza. Ahora, si es Dios el que ha puesto en ti y te ha dado proyectos, y es Dios el que te empieza a avalar y te empieza a inducir y te empieza a abrir las puertas, mano a la obra y para adelante. Porque si tienes un corazón para el reino, para sembrar en el reino y que el reino siga siendo avanzado en todos los lugares, amado, para adelante. Pero no te dejes engañar. He ministrado a lo largo de mi vida a muchas personas y muchas de ellas hoy están engañadas por las riquezas, bajo una falsa humildad. No paran de trabajar y ahora toda su vida es para el trabajo y lo que menos tiempo tienen para Dios. Entonces cayó bajo el engaño de las riquezas. Los religiosos utilizaron el engaño para querer prenderle a Jesús. Los religiosos, Mateo 4:19, Mateo 26:4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Por eso constantemente iban los fariseos, los saduceos, los escribas, para querer tentarle a Jesús con preguntas. La idea era envolverle con un engaño, que si Jesús respondía mal, Jesús, imagínate, allí en el templo donde todo, a vista de todo, estaban los soldados romanos, le dijeron, ¿es lícito pagar los impuestos? Y Jesús dijo, a ver, dame la moneda. ¿De quién es la inscripción de la moneda? Del César.
Y Jesús le responde: den al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. No pudieron engañarle, porque Jesús conocía el corazón de los hombres. Jesús no necesitaba que nadie le revele el corazón, porque el Espíritu Santo le revelaba, como fue el Espíritu Santo quien reveló a la vida de Pablo con respecto a este mago. Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. ¡Qué tremendo! Marcos 7:22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, entra dentro de una lista. El espíritu de engaño. El espíritu de engaño. Pero hoy el Espíritu Santo nos quiere ungir, nos quiere llenar para que usted y yo podamos discernir el espíritu de engaño. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le miró los ojos. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios, de la autoridad de Dios, del discernimiento. Cuando Pablo abrió su boca y le miró a los ojos, era Dios mismo hablándole a Bar Jesús, al mago, al falso profeta que quería engañar y extraviar de la fe al procónsul. ¡Wow! ¡Wow! Esto será notorio en este último tiempo como nunca antes. Y dijo: oh, lleno de todo engaño. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Hijo del diablo. Note que Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. Pero aquí le fue revelado de quién realmente era hijo. En lo espiritual. No era hijo de Jesús. Era hijo del diablo. Porque el Espíritu Santo empezó a revelarle al apóstol Pablo. Por eso mira qué importante es la unción que pueda venir sobre un apóstol para entrar a los territorios, para desenmascarar lo que está oculto muchas veces en un territorio o a veces en una congregación. Hemos sido testigos con mi esposa de cómo muchas veces el Señor nos llevó a lugares, nos llevó a naciones, y a través del Espíritu Santo hemos orado y se manifestó el espíritu de engaño de ese lugar. Se manifestó un espíritu de adulterio, de fornicación, de hechicería y de engaño. ¡Qué tremendo! Jezabel se manifiesta cuando un oficio como un apóstol lleno del Espíritu Santo es enviado a un lugar. No solo habrá palabra de Dios, no solo habrá un mensaje para arrepentimiento, no solo habrá sanidad, no solo habrá, aleluya, paz, habrá un poder y una autoridad para desalojar y para ordenar en el nombre de Jesús que ese espíritu de engaño salga de esa vida, salga de ese territorio. Shakatarabakaya. Bajo esta unción declaro y decreto en el nombre de Jesús que en esta ciudad de Luján y sus alrededores
son libres del espíritu de la fascinación, de la idolatría, de la brujería, de la hechicería. Aún muchos que ocupan asientos de gobiernos y de influencia, que están enceguecidos por el dinero, las riquezas, bajo el engaño de la corrupción. Declaro que sean libres en el nombre de Jesús. Traigo decreto en el nombre de Jesús desde el cielo para que brujos y hechiceros que vienen a establecer pacto aquí en la Gran Babilonia, como ese gran edificio levantado, que haces un conjuro, que hacen sus pactos, que hacen sus entregas y lo dejan que entren como si fuesen dueños del lugar, porque están ligados con la idolatría. En el nombre de Jesús se rompe las vendas mágicas que atan a los ciudadanos de Luján. Shehamaya Shika, que atan a las familias de Luján, que atan a los que vienen de diferentes lugares cada fin de semana, engañados por la idolatría, la brujería y el hechizo y el engaño, apartándolos de la fe verdadera. No en la diosa del cielo, no en la reina del cielo mal llamada, no en lo que representa la idolatría, sino en la fe verdadera, en el Hijo de Dios. Luján, vas a ser estremecida. Luján, vas a ser visitada por el poder de Dios. Luján, tus días están contados para un avivamiento cual nunca hubo precedente antes en la historia. Luján, prepárate, porque serás llamada tierra deseable, tierra de avivamiento, tierra, oh aleluya, donde no vendrán detrás de una imagen, donde no vendrán caminando de rodillas, sangrándose y lastimándose para hacer o pagar un voto. Ya Jesucristo hizo el sacrificio una vez y para siempre, para que por medio de la fe en aquel que dio su vida, aleluya, tú puedas ser alcanzado, y lo imposible para ti, Dios lo hará posible. Aleluya, aleluya. Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Porque estos espíritus que engañan, amados queridos, operan con todo lo que es injusticia y están en contra de la justicia. La palabra de Dios dice que los cimientos del trono de Dios son justicia y son juicio. Son justicia y son juicio. Esos son los cimientos del trono de Dios en los cielos. Por eso es que todo lo que nosotros vemos como injusticia a través de los gobernantes, amados, es porque opera ese espíritu de engaño. Amados, mienten de tal manera que mucha gente cree en la mentira. Están presos por haber tocado lo que no era suyo. Incluso hay gente que siguen creyendo en ellos. ¿Por qué? Porque de ellos destilan un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. Usando las redes sociales y usando los artilugios de un mensaje para engañar y envolver. Y de esa manera manipular y subyugar a muchos. Y no importa que estén en la pobreza, no importa que estén como estén, pero están bajo un engaño. Yo he ido a países, yo he visitado lugares, amados, donde hay un gobierno dictatorial, un régimen. Y mucha gente lo adoran a su líder porque están bajo un espíritu de engaño, aunque estén en la miseria y en la pobreza. Porque no operan en la justicia. ¿Y saben lo que le dijo Jesús a los fariseos en algún momento? Ellos se jactaban porque daban sus diezmos y daban sus cosas. Dice, ustedes se olvidaron de lo más esencial, el amor y la justicia.
el amor y la justicia. La justicia tiene que ver con Dios. Y todo lo que es injusto tiene que ver con el infierno, tiene que ver con la maldad, tiene que ver con el otro lado. Amados, esto es tremendo. ¡Wow! Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? La pregunta que le hace Pablo. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¡Qué tremendo! Ahora pues, he aquí la mano del Señor. ¿Qué es eso? Un decreto. Un decreto. Por eso es que el manto apostólico, el oficio apostólico, la unción apostólica tiene la facultad por el Espíritu Santo y la palabra de Dios de lanzar un decreto. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Amado, si Pablo se le hubiese ocurrido decir para siempre, era para siempre. Porque el Espíritu Santo estaba en él estaba lleno, él estaba con la autoridad de Dios. Él estaba trayendo un decreto. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El procónsul pudo darse cuenta que ese falso profeta, mago, lo estaba engañando. Y cuando el procónsul vio la autoridad, la llenura del Espíritu Santo que Pablo portaba como un apóstol de Dios, y que la ceguera le cayó a este hombre, porque le dio la oportunidad para que se arrepintiese. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Este es un tiempo glorioso del Espíritu Santo. Este es un tiempo glorioso de la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra, donde el poder de Dios no solo va a levantar paralíticos, el poder de Dios no solo va a sanar a los ciegos. El poder de Dios, hermano, va a empezar a sacar a la luz lo que ha estado oculto en los gobiernos por tanto tiempo. El poder de Dios va a comenzar a dejar expuesto a la luz, y el engaño va a salir a la luz. Está haciendo eso en este tiempo el Señor en las naciones de la tierra. Gobernantes, presidentes, gentes que ocupan lugares y cargos de gobierno, no se porfíen, sean temerosos de Dios, busquen oír la palabra de Dios, no de magos, no palabras hechiceras que les engañan y les envuelven y les quieren hacer creer que ustedes son buenos y se merecen todo lo mejor, cuando lo único que están haciendo es llevar a perdición y llevar a miseria e injusticia a muchos habitantes de su territorio. Eso en este tiempo comienza a haber una explosión y un poder del Espíritu Santo en hombres y mujeres santas de Dios, llenos del Espíritu Santo, que van a exponer y van a sacar a la luz lo que estuvo oculto tanto tiempo. Aleluya. Aleluya. Y esos ministros no tendrán miedo ni siquiera de la muerte. El profeta Juan no tuvo miedo de la muerte ni de la cárcel, porque él sabía que tenía que denunciar públicamente el pecado de Herodes, que se acostaba con su propia cuñada, la esposa de su hermano, y que la tomó como mujer. Amados, este será un tiempo
donde el poder de Dios dejará descubierto a muchos que han usurpado un lugar de autoridad y de gobierno, y lo falso va a quedar descubierto. El tiempo ha comenzado. 2026 en adelante será un tiempo de aceleramiento en el campo profético y del cumplimiento de muchas profecías que en este tiempo Dios ha hablado para que lo vivamos. Es tiempo de buscar el rostro de Dios como nunca antes. Es tiempo de limpiarse, de purificarse, de santificarse, de anhelar ser llenos del Espíritu Santo para que seamos libres y que seamos librados de todo espíritu de error y de engaño y de encantamiento en el nombre de Jesús. Te bendigo en esta hora. Bendigo tu casa, bendigo tu ministerio. A los que han estado escribiendo, conectándose, yo bendigo sus ministerios, amados pastores. Es tiempo de estar en intimidad con Dios. Es tiempo de anhelar la llenura del Espíritu Santo como nunca antes, para que seamos librados, porque aún el enemigo, si pudiese, se vestirá de ángel de luz para tratar de engañar a los escogidos. Pero declaro por la sangre del Cordero que tu vida, tu mente y tu corazón será resguardado por el poder y el amor de Cristo en tu vida. Amados pastores, consiervos, ministros, declaro en el nombre de Jesús que ustedes crecerán a la medida de la estatura del varón perfecto. Por eso el profeta Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Aleluya. Aleluya. Es tiempo de ver a Cristo manifestarse en su plenitud a través no solo de dones, sino de los frutos, porque por vuestros frutos los conoceréis. No por sus dones, no porque echen fuera demonios, no porque hagan esto o aquello. Debemos de orar y debemos de creer que estos dones deben de estar en nuestra vida para cumplir la gran comisión. Pero no se engañe, no se deje llevar por el engaño. Vea los frutos de ese hombre, de esa mujer, de ese ministerio, de esa casa, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, muchas gracias. Bendigo las familias, los hogares, los matrimonios, que sean libres de todo espíritu de engaño de este tiempo. Y declaro, Señor, que tus hijos van a ser bendecidos, alcanzarán promoción que vendrá del cielo. No te vas a apresurar, caminarás en los tiempos de Dios. Bendigo para que Dios prospere la obra de tus manos. No caerás presa del engaño de las riquezas y de Mamón. Dios te quiere dar lo que es tuyo y vendrá de la manera correcta. No tendrás que caer bajo el engaño de Mamón. Aleluya, cuando tú decides servir a Cristo, cuando tú decides rendir tu corazón a Él, cuando tú decides honrar a Dios con tu finanza, amados queridos, Dios te llevará a vivir cosas extraordinarias. Y a través de tu vida, tu llamado, tu ministerio, allí en tu ciudad, en tu territorio, en tu nación, vas a ser un canal de vida, de bendición. Y a través de ti, todo aquel que fue quien cayó bajo el espíritu de engaño va a ser liberado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te bendigo, bendigo tu vida. Bendigo tu casa, bendigo tu trabajo, bendigo tu negocio, bendigo tu empresa, bendigo tu llamado, bendigo lo que haces para el Señor cada día, en el nombre de Jesús. Y declaro que la unción y la revelación y el discernimiento para que puedas ver y nunca ser engañado por ningún espíritu de maldad, sino que camines con temor de Dios, con sabiduría de Dios, con revelación de Dios,
para poder discernir y para decir no al pecado, no a la maldad, no al engaño de las riquezas y de todo lo que el engaño representa. Te declaro libre, sano, te declaro activo en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.